On the 25th of January every year, El 25 de enero de cada año, la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Y es una gran ocasión para pensar en lo que significa ser cristiano hoy y cumplir con la misión de traer a Cristo al mundo. Como he dicho a menudo, seguimos mucho la rúbrica de la modernidad, que dice que deberíamos privatizar nuestra religión. No es un asunto público. Bueno, mira, simplemente no puedes entender la conversión de Pablo y la misión de Pablo bajo esa rúbrica distintivamente moderna. Tienes que mirarlo ahora en términos bíblicos. Pablo y sus seguidores, que declaraban a Jesucristo, se metieron en un montón de problemas. Y eso se debe a que no estaban satisfechos simplemente por permanecer privados en su proclamación. Para entender ahora qué está pasando con San Pablo, creo que tenemos que retroceder un poco en la Biblia, hasta el final del Evangelio de Lucas. Por supuesto, Lucas escribe su Evangelio y también un segundo volumen que llamamos Hechos de los Apóstoles. Así que la gran historia de Pablo la cuenta en gran parte Lucas. Ahora, al final del Evangelio de Lucas, después de la ascensión, ellos, los apóstoles, ahora le hicieron homenaje a Jesús y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Por qué en el templo? Porque una de las grandes expectativas del Mashiach, del Mesías, era que él representaría la purificación del templo de Israel. Una vez que el templo fuera purificado, dijo Isaías, entonces todas las naciones fluirían hacia Jerusalén. El Dios de Israel sería adorado correctamente, ahora no solo por Israel, sino por todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Aquí hay una convicción cristiana básica de que Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos es el mismo, el nuevo templo. Entonces sus seguidores, ahora sus apóstoles, su cuerpo místico, vienen al templo para alabar a Dios. Es evocador de esta gran intuición cristiana. Es por eso que cuando miramos en los Hechos de los Apóstoles, vemos que los primeros cristianos están siempre dentro y alrededor del templo. Así que Pedro y Juan entran al templo por la puerta hermosa y ven a este hombre cojo y lo curan. Ellos son arrestados mientras predican en los recintos del templo. Hay un buen resumen hacia el final del 5º capítulo de Hechos. Dice que durante todo el día, tanto en el templo como en sus casas, no dejaban de enseñar y proclamar al Mesías Jesús. Ahí está otra vez, el Mashiach, el ungido. Limpiaría el templo, así que lo que ellos están diciendo es que el lugar de la alabanza correcta ha sido establecido. Y eso significa que las naciones están viniendo. Ahora, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se abre a nosotros. ¿Qué oímos ahora cuando llega el Pentecostés y los discípulos salen a la calle? Ya sabes, la gente que está allí para la fiesta, ¿qué escuchamos? Somos partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, los distritos de Libia cerca de Cirene, así como viajeros de Roma. Lo que se describe es que hay personas de todo el mundo que han llegado. ¿Por qué? Debido a que el templo ha sido purificado y se está proclamando el verdadero mensaje del Dios de Israel. Se ofrece la universalidad. Ahora vayamos un poco más allá en los Hechos, los Apóstoles. Y tenemos esa maravillosa y extraña historia del eunuco etíope. El escenario para esto es después de la lapidación de Esteban, es decir, San Esteban, el primer mártir, es apedreado y después de eso los apóstoles permanecen en Jerusalén, pero el resto de la comunidad se dispersa. Bueno, esa es la providencia de Dios, pues. Mientras se dispersan, pueden anunciar el mensaje a todo el mundo. Una de las personas que se dispersó es Felipe, y Felipe se dirige al sur, en el camino de Jerusalén a Gaza, y en ese camino espía a este cortesano de la reina de Etiopía. Y este cortesano es un hombre culto, obviamente, porque está leyendo. No muchas personas podían leer en aquel momento. Él está leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre dice, razonablemente, ¿cómo puedo? Nadie está aquí para explicármelo. Y luego Felipe le explica a Isaías y cómo Jesús es el cumplimiento del profeta Isaías. De acuerdo. Ahora hay algo que no vamos a entender. Pero no creo que los judíos del primer siglo se lo hubieran perdido, personas que conocían al profeta Isaías. Si vas al capítulo 56 de Isaías, tan cerca del área donde está leyendo el eunuco etíope, encuentras esto. Porque así dice el Señor a los eunucos que observan mis sábados y eligen lo que me agrada y se aferran a mi pacto. Daré en mi casa un monumento y un nombre mejor que los hijos e hijas.
Les daré un nombre eterno imperecedero. El eunuco etíope en sí es el cumplimiento de esta profecía, cuando Isaías dice que el templo ha sido purificado. Ahora vienen las naciones, así sucede en Pentecostés, sucede con el etíope. Ahora el siguiente capítulo, justo después del capítulo 8, tenemos por supuesto el capítulo 9, en el que se describe la conversión de Saulo. Saulo está respirando amenazas asesinas, pero Cristo se le aparece en el camino y entonces es derribado. Quedó ciego. Lo llevan a Damasco y Ananías, uno de los discípulos, recibe una palabra del Señor que se refiere a Saulo, alguien que atemorizó a la comunidad cristiana, que era un perseguidor, al que le tienen miedo. No tengas miedo de él, es mi vasija elegida, mi instrumento escogido, que traerá mi nombre a los gentiles. Nuevamente, la universalidad del mensaje, porque el templo ha sido purificado. Lee el resto de los hechos. Es la historia de Pablo recorriendo todo el mundo, a Éfeso, a Capadocia, a Tesalónica, a Atenas, a Corinto y finalmente a Roma. Él quiere ir a España, a los confines del mundo, con el mismo mensaje, el mismo mensaje. El templo ha sido purificado y por lo tanto todos deben saberlo. Ahora dices que está bien, que es interesante, como lo es toda la historia cristiana antigua, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, mira, en una palabra, tiene todo que ver con nosotros. Qué maravilloso es que prácticamente cualquiera que escuche estas palabras, ahora cualquiera que mire este video, es de un continente del que Pablo ni siquiera sabía nada. Nunca supo que el hemisferio occidental existía. Me escuchas en ciudades que nunca soñó y, sin embargo, gracias a él, conoces al Dios de Israel. Tal vez explícitamente, tal vez seas cristiano, pero incluso implícitamente, si conoces al Dios de Israel, es por Pablo, que está convencido de que en Cristo el templo fue purificado y por lo tanto ese mensaje tiene que salir a reunir a todas las naciones. Estás entendiendo esto por causa de Pablo. Ahora, para aquellos cristianos que me escuchan, este texto de Lucas no es llamado los Hechos de los Apóstoles. En el griego se lo llama Hechos de Apóstoles. No solo los hechos de estos personajes que vivieron hace mucho tiempo. Lo que está diciendo es que son los hechos de cualquier apóstol, cualquiera que haya sido enviado por Jesús. Si has escuchado el mensaje de Jesucristo y sabes que el Mashiach ha llegado y que el templo se ha purificado, tienes una tarea. La misma que tuvo Pablo, la misma tarea que tuvo Felipe, la misma tarea que tuvieron los primeros cristianos. Anúncialo, anúncialo. Esto no es un asunto privatizado. Está destinado a ser anunciado ahora a todo el mundo. Por lo tanto, debemos superar esta propensión hacia una privatización e interiorización de nuestro cristianismo, y debemos hacerlo con confianza y sin violencia. Pablo sí proclamó el mensaje de Jesús al mundo. Ahora puedes decir, está bien, ¿cómo lo hago? Bueno, eso es otro video. Hay muchas cosas que podría decir, pero diré una cosa ahora. Toma este video que acabas de escuchar, envíalo a alguien que piensas que necesita escuchar el mensaje de Jesús o necesita volver a escucharlo. Esa sería una forma en que podrías participar en los hechos de un apóstol.